voy a empezar por esta presentación. Es una presentación que em, trata un poco de situar el tema de la innovación educativa. Espero que me sigan. Yo no me voy a extender mucho acá, pero esta es mi propuesta, y es que primero hablemos de la innovación educativa, porque para mí es importante entender la naturaleza de lo que estamos hablando, de esto de la innovación educativa, ¿cierto? La idea no es quedarnos en una definición, pero esto va a tener mucha utilidad a la hora de aterrizar el tema de los ecosistemas. Si queremos hablar de un ecosistema de innovación, pues entendamos primero qué es la innovación educativa. Probablemente ya Julián les ha hablado anteriormente de esta experiencia en Bogotá de los centros móviles de innovación educativa, y probablemente ya estén familiarizados con esta iniciativa o el tipo de enfoque que se le dio. Yo solo quiero complementar, ¿vale? Entonces, pues sin más preámbulos, voy a referirme a la innovación educativa, y de nuevo todo el tiempo quiero que ustedes estén como atentos a hacer preguntas, cosas que no queden claras o que valdría la pena ampliar un poquitico. Bien, voy a pasar rápido por esto. Y es, pues, ¿qué entenderíamos por innovación educativa? Que es un término que, pues, ya tiene largo recorrido. Aquí no vamos a llegar a una última definición, simplemente me interesan algunas que me parecen útiles. Se puede entender la innovación educativa como aplicar nuevos enfoques a problemas que son ya existentes o que no se han resuelto de alguna manera, que no han sido atendidos, a problemas que no han sido atendidos. Esto podría ser una definición del Banco Mundial de un laboratorio de innovación, ¿cierto? ¿Qué me llama la atención de esta definición? Pues que se refiere digamos, a encontrar, digamos, nuevas aproximaciones a problemas que ya son existentes. Piensen en el caso de ustedes que tienen problemas, digamos, que tienen que ver con, no sé, cobertura, calidad, mortalidad académica, problemas sociales, problemas de convivencia o desarrollo de competencias, etcétera. Entonces, el conjunto de problemas que se tengan en las diferentes regiones, uno podría atenderlos vía una innovación, porque estamos atendiendo a problemas. Aquí el eje o el foco central es la resolución de un problema, ¿cierto? Si uno quiere situar expectativas, lo que vamos a hablar aquí es de una cierta concepción de innovación educativa. Yo quiero situar el término educativo porque no me va a interesar hablar de la innovación como se entiende en la industria, ¿cierto? Donde es importante, por ejemplo, hablar de originalidad, o, por ejemplo, hablar de la medición de esa innovación, o hablar de la innovación en términos de competitividad, etcétera. Me interesa también no ligarlo exclusivamente a la tecnología, ya esto se ha vuelto común, y es decir, oiga, cuando hablemos de innovación, no estamos hablando solo de integrar tecnología, esto es muy importante, vamos a ver que hay muchas formas de entender la innovación. Y en su lugar me va a interesar entender la innovación como aquella que está referida a escenarios o espacios de formación, ¿cierto? Básicamente aquella en la cual estamos hablando de un acto donde se enseña y se aprende, un espacio formativo, ¿cierto? Entonces, para mí esto es muy importante a la hora de entender la innovación educativa. Y una definición mucho más cercana a lo que nos interesa es esta. Una innovación es una actividad intencional, deliberada, diseñada para resolver un problema por medio de un producto, proceso o método, ¿cierto? De todas maneras, esta definición sigue muy ligada a esta idea pues de la industria, de la competitividad, de producir soluciones, digamos, técnicas o en todo caso productos, procesos, servicios, etcétera. Pero lo que me gusta de esta definición es la palabra intencional. Yo le pondría aquí, resaltaría la palabra intencional y deliberada, porque significa que uno puede planearla, es decir, no son cosas que uno podría llegar a digamos, de manera irresponsable, arriesgarse a hacer, sino que hay una intencionalidad detrás, ¿cierto? Hay un plan, y eso es un poco la idea, y es que la innovación supone planeación, ¿cierto? Esto es muy importante. Entonces voy a ir recogiendo estas ideas que nos van a ser útiles para todos. Bueno, algunas otras cosas que pueden servir sobre la innovación educativa es este que está a la izquierda, y es referirse a que no hay tal originalidad como la entenderíamos de no voy a inventar las cosas por primera vez, sino que algo es, digamos, tiene una novedad relativa. La innovación es original en la medida en que está aterrizada en un contexto. Por eso se dice que una innovación educativa tiene novedad relativa, porque no necesariamente yo tengo que inventarme el modelo de escuela nueva, pero lo voy a implementar en un contexto donde no se ha implementado. Probablemente allí tenga sentido hablar de una originalidad relativa de esta innovación, ¿cierto? No se trata de inventar desde cero las cosas, sino de traducirlas, adaptarlas a un contexto. Y esto es muy importante porque, si ustedes se fijan, cuando se habla de innovación, lo que hacemos es exportar cosas de otros
lugares. Por ejemplo, en esta experiencia del distrito se hablaba de esta confianza creativa, se hablaba de, digamos, del design thinking. Si ustedes piensan, todo esto son modelos que se traen de fuera, ¿cierto? Y en ese sentido hay que pensar si son originales o no. Probablemente lo interesante es lo que hagamos con ellos. Y cuando hablamos de esta palabra pervivencia es muy importante. Estamos hablando de no necesariamente algo es innovador y siempre lo va a hacer, sino que es relativo en supervivencia. Es decir, al principio va a parecernos innovador, pero después va a ser algo que se va a instalar como un programa, como un proyecto. Piensen cuando llega a una institución la enseñanza por competencias, allí donde no se enseñaba por competencias, y la idea es que cuando una innovación se apropia tanto, pues deja de ser, digamos, novedosa, ya se vuelve una cosa instalada, apropiada, o sea que el destino final de una innovación sería pues que deje de ser innovadora y se instale en las prácticas. Esto es algo que es paradójico, pero es muy importante. Para mí un supuesto es que la innovación, importante es que la innovación puede ser entendida como un organismo biológico, es decir, es tanto producto, es tanto un producto como un proceso en desarrollo y quiero enfatizar mucho en esto. La innovación tiene vida propia, entonces la idea es entender cómo estos procesos innovadores, sea que los traigamos de fuera, de una institución o de una región, o que nosotros mismos los lideremos, es muy importante pensarlo como un proceso vivo. Y aquí es donde voy a hacer énfasis por ejemplo, esto que me interesa, que son las fases de una innovación. Un teórico sobre el cambio educativo se refiere a estas fases en un proceso de cambio. Fíjense que pone ahí de presente planificar, después adaptar, después incorporar y después institucionalizar. Con esto me estoy refiriendo a lo que les decía anteriormente, ¿no? Aquí una innovación es digamos, es relativa en supervivencia. Pervivencia significa que después de un tiempo se va a institucionalizar y no necesariamente va a ser algo novedoso. ¿Por qué? Porque se ha apropiado, se ha incorporado. Eso es parte como de las fases. Este me parece un enfoque apropiado y es el de Inbar, cuando plantea que una innovación educativa tiene unas etapas, ¿no? Entonces, yo insisto aquí mucho en la primera, que es entender un problema. Muchas innovaciones no necesariamente responden a problemas, o más bien responden a modas o a presiones de contexto externos. Entonces tenemos que meter tablets o tenemos que hablar de, no sé, de determinados enfoques de enseñanza, pero es como la moda y no estamos viendo si realmente eso es lo que necesitamos en nuestro contexto. Entonces, si estamos pensando en un contexto donde hay, no sé, vulneración de derechos, problemas de convivencia, reclutamiento forzado, digamos, hay unos problemas duros, digamos, en este sentido, digamos, de lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudadanía y competencias para la ciudadanía, probablemente ahí no sea tan pertinente ciertas innovaciones que nos obligan a hablar, por ejemplo, de inclusión de tecnología, si es que no es pertinente. O sea, todo esto va a pensar, antes que nada, una innovación nos debe obligar a pensar cuál es el problema que estamos atendiendo. Muy importante los símbolos que se utilicen para que sean claros a la hora de qué es lo que queremos hacer con esta innovación, fijar expectativas para que la población tenga claro qué es lo que tiene que hacer y empoderar a las personas para que eso ocurra y siempre brindar acompañamiento. Yo siento que el primero y el último es donde por lo general adolecemos cuando estamos hablando de innovaciones. Responder a un problema bien diagnosticado y por otro lado brindar soporte y acompañamiento, porque esto va a ser clave para una cosa que nos va a interesar después, y es la sostenibilidad de una innovación, ¿no? Es un tema pues que es importante, que cada vez más cobra más relevancia, pero aquí es donde yo lo ubico, ¿vale? Bueno, otros autores se han referido a la innovación educativa en términos de la difusión. Esto es muy importante. Rogers no se refería propiamente a la innovación educativa, pero sí nos está diciendo, cosa importante de una innovación es que usted le está pidiendo a las otras personas que cambien en su manera de pensar. Nosotros podemos llegar a generar, digamos, contagio, es decir, que esto irradie las prácticas, que sea posible que si queremos cambiar la manera en que nosotros, por ejemplo, generamos innovaciones curriculares para educación media en una institución educativa, eso irradie las prácticas de todos los docentes. Esto no es fácil, ¿vale? Esto no es un proceso mecánico, no estamos hablando de máquinas, estamos hablando de seres humanos que tienen que entender un poco qué significa esto de cambiar la manera en que hay que hacer las cosas.
Y difundir entonces las innovaciones tiene que ver con eso, no solamente con socializarlas, con comunicarlas, sino cómo hacemos que esto irradie las prácticas de otros y otros se vean motivados a hacerlo de esa manera o hacerlo distinto, pero en todo caso a hacer otras cosas, ¿vale? Entonces aquí el tema de la difusión es clave en ese sentido, y que hay variables de todo tipo. Por ejemplo, qué tan compatible es con lo que hacíamos antes, qué tan complejo es lo que me están pidiendo. No es lo mismo que me pidan un cambio en el planeador de mis cursos a que me obliguen a evaluar de otra manera, utilizando otros criterios, utilizando rúbricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan difícil es este cambio? ¿Qué tantas condiciones para experimentar tengo yo, ¿cierto? ¿Me permiten equivocarme o ya tengo que hacer las cosas perfecto? Esto es muy importante a la hora de pensar qué tan difundible puede llegar a ser una innovación, ¿cierto? En función de todo esto, también la comunicabilidad y suficiente, digamos, eh, claridad en la manera en que se está mostrando lo que podría llegar a hacerse, las ventajas y desventajas, en fin, todo esto son variables que van a tener que ver, repito, cuando más adelante hablemos de ecosistemas. Y es que un ecosistema supone la diversidad de actores interactuando, hablando, poniéndose de acuerdo. Y de pronto unos piensan que los jóvenes deberían estar enfocados hacia tal tipo de proyecto de vida, y entonces las innovaciones van enfocadas hacia allá, pero otras en cambio van por otro lado. Entonces, el tema del lenguaje, de ponernos de acuerdo, no es cosa fácil. Entonces, yo creo que es importante pensar esto de la difusión como un problema de entendernos, pero también de permitir que podamos hacer las cosas con calma y experimentando, siempre experimentando y encontrándole sentido a lo que podríamos hacer distinto, ¿vale? Bueno, pues esta gráfica lo que muestra es que siempre en un proceso de innovación a la derecha va a haber gente que está como relegada, como los resistentes o rezagados, y a la izquierda ustedes ven los innovadores, los primeros que se lanzan a hacer las cosas. Entonces siempre va a haber un ciclo en donde hay personas que se pegan a ciertas iniciativas, a los líderes de estas innovaciones, y otros que van quedando de lado. A mí siempre me ha interesado mucho estos el nombre es horrible, me parece, es rezagados o relegados, en inglés outsiders, como gente que está por fuera. A mí me parece muy importante siempre escuchar a las personas que son críticas de una innovación, también porque no hay que innovar por innovar, es decir, hay que hacerle preguntas críticas a una innovación. Entonces, fíjense que cuando vi la programación que ustedes estaban presentando al inicio, hablaban de varios espacios, ¿no? Que el fútbol, la pedagogía del cuidado, etcétera. Veamos esas como innovaciones, ¿no? Todas tienen buenas intenciones, claro. Todas quieren cambiar, generar bienestar, calidad educativa, mejora en los desempeños. Eso no se niega. Pero también es muy importante la crítica. Y en esto quiero enfatizar. Yo al comienzo estaba hablando de la crítica, ¿no? Y es aquí donde quiero enfatizar. Esto no es un proceso, repito, mecánico, donde todo el mundo tiene que comportarse como un robot implementando. Y esa es mi gran crítica a este tema en la innovación. Y es que vendemos paquetes como soluciones mágicas, y no hay soluciones mágicas. Hay problemas, repito, que atender, y las innovaciones pueden o no servir. Entonces el papel de los que están a la derecha, que ustedes ven aquí, los relegados, es muy importante, porque alguien puede estar relegado porque no está convencido en términos de, oiga, de pronto por mi edad, por mis condiciones, por mis competencias de algún tipo, yo no puedo adaptarme a este cambio que me están pidiendo, o sencillamente yo estoy de acuerdo porque hay aspectos de la visión, de la manera como esta innovación está enfocada, que no me convence. Yo con esto entonces insisto en que en las innovaciones es muy importante escuchar a aquellos que son críticos de las innovaciones. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas de innovación y de innovación en general, es como hablar de calidad, ¿cierto? Hablemos de calidad. ¿Será que entendemos todos lo mismo por calidad? Yo lo dudo. Una moneda común de transacción son las pruebas saber, las pruebas de estado, ¿cierto? Eso es una convención. Creemos que calidad es mejorar en esas pruebas, ¿cierto? Pero eso es un supuesto. Y puede haber. Entonces, para mí es problemático que asumamos que todos entendemos lo mismo, en este caso por calidad, ¿cierto? No, por calidad hay que ver cómo entendemos la calidad. ¿Qué significa que nuestros jóvenes estén educados y reciban una educación de calidad, ¿cierto? Y lo mismo con las innovaciones. ¿Entendemos todo lo mismo
o pueden haber resistencias, gente que se distancie de ciertas maneras de entender esto. Entonces, para mí es importante de nuevo reconocer el papel de aquellos que llamaríamos rezagados, no porque tengamos que tildarlos y señalarlos, sino porque son las personas de las cuales podemos aprender, sean padres de familia, colegas, los mismos estudiantes. Es muy importante escuchar la crítica en cualquier proceso de innovación y de difusión de la misma, ¿vale? Bueno, entonces aquí simplemente resalto el término difusión, se refiere más a la comunicación de la innovación, qué tan aceptada es, más bien es una condición para que sea aceptada. Y de nuevo aquí de lo que estamos hablando es de cosas que no son fáciles, es de cambiar actitudes, de persuadir, de lograr la adopción cambiando prácticas, en fin. Por adopción, en cambio, vamos a entender ya la apropiación misma, ¿cierto? Es decir, es un proceso de aprendizaje y esto toma tiempo, son procesos, digamos, vivos, por eso quiero insistir en el carácter, digamos, vivo de las innovaciones en las cuales estemos inmersos, ¿vale? Y esto lo digo porque todo el tiempo, si ustedes se fijan, a las instituciones educativas o a los municipios, a las regiones, llegan innovaciones de todo tipo. Repito, con las mejores intenciones, sin embargo, hay muchas que pueden llegar a ser modelos de negocios. Y eso es claro, no hay que tampoco temerle a eso, pero hay que reconocerlo. Hay muchas innovaciones que son modelos de negocios y hay que entonces tomar distancia crítica para entender, bueno, ¿qué va a significar estos cambios, esta adopción? ¿Tiene sentido? ¿Responde a problemáticas? Etcétera. Una vez que nosotros tenemos innovaciones de cualquier tipo, uno podría hacerse preguntas interesantes sobre qué significaría una innovación propiamente, ¿cierto? ¿Cómo modelarla? O sea, ¿qué es lo que, si es un ser vivo, como decía hace un momento, cuáles son sus partes, por ejemplo, cómo se comporta, ¿cierto? Entonces a mí me interesaba mucho este tipo de estudios que analizan las innovaciones en términos de esto, de sus dimensiones, en términos de, por ejemplo, cuáles son sus partes, sus componentes. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que hay un carácter sistémico. Entonces, una innovación puede atacar una partecita del sistema educativo o de una institución o de un salón de clase, pero eso puede llegar a afectar al resto, ¿cierto? Muchas innovaciones se van a enfocar en solo un componente, pero es importante reconocer a qué componente le estamos apuntando, ¿cierto? Eh, las más de las veces vamos a ver innovaciones que son de orden curricular, entonces si nos hablan de esto que había hace un momento del Rosario, la pedagogía del cuidado, entonces probablemente esto tenga que ver con la interacción entre maestro y estudiante, quizás afecte la manera en que usamos ciertos recursos o quizás afecte los tiempos, en qué momentos vamos a hacer ciertas cosas. Entonces nos llega un kit súper novedoso para transformar la interacción en el aula o para observar las prácticas distinto o para desarrollar competencias de uno u otro modo. Entonces, lo que tenemos que mirar es cuáles son esos componentes de una innovación que nos interesa o que particularmente se enfocan en un momento particular. Otra pregunta, otra dimensión importante que es la intensidad del cambio, es decir, qué tanto vamos a cambiar. Esta primera es qué se cambia, esta otra es más bien qué tanto vamos a cambiar. Entonces, para mí esta pregunta es interesante en términos de que hay innovaciones que son marginales, solamente afectan un pedacito, digamos, de lo que hacemos y no necesariamente afectan estructuralmente todo lo que hacemos en la institución. Y otros que son innovaciones que son lo que llamaríamos fundamentales o nucleares. Piensen, por ejemplo, en la jornada única, ¿cierto? La famosa jornada única, se ha dicho, y hay unos colegas de la universidad, de la Facultad de Educación, que hablan en un libro que se llama Más que tiempo, diciendo que la jornada única es más que simplemente adicionar horas extra. Entonces uno podría pensar que una innovación curricular como la jornada única es aumentar unas horitas más de presencialidad, bueno, interacción con los estudiantes, pero uno podría ver que es más que eso, se necesitaría ver este tipo de innovaciones como estructurales. Hay unas innovaciones que son más accesorias o se quedan viendo ciertos aspectos que no tocan el corazón de lo que hacemos o de los problemas. No necesariamente por marginales tienen que ser deficientes, pero sí tenemos que ser críticos a la hora de ver las innovaciones que nos llegan, ¿cierto? O que se nos proponen como transformadoras, porque qué tanto están llevando al cambio.
Bueno, en fin, otras cosas que hay que mirar en una innovación puede ser la modalidad, digamos, cómo se está cambiando, el cómo se da este cambio tiene que ver porque se quitan cosas, se sustituyen, se alteran los tiempos, los ritmos, digamos, de trabajo de los estudiantes o de los profesores, en fin, y también hasta dónde podemos llegar, la extensión del cambio. ¿Será que esta innovación afecta solo un área curricular o a toda la institución? ¿Afectará, digamos, a un municipio? O simplemente cambiará ciertas eh, dimensiones que no necesariamente son las que consideramos pertinentes. En fin, entonces aquí son como categorías que nos pueden ayudar a entender de manera multidimensional una innovación, ¿vale? Si uno cogiera alguna innovación, digamos, de orden más tecnológico, estos cursos masivos abiertos en línea, estos MOOC, estos cursos que se ofrecen ahora en Internet que son gratis, pero uno los puede pagar. Entonces uno podría utilizar otro tipo de marcos de referencia. Me gusta mucho este, que es como una telaraña que habla sobre la naturaleza de una innovación. Se habla sobre, por ejemplo, qué tan disruptivo o incremental puede ser una innovación, a qué público le va a llegar. Para mí es muy importante esta y es la fase en la cual está una innovación, ¿cierto? No es lo mismo que nosotros estemos piloteando algo, estemos hasta ahora experimentando, a que lo escalemos y queramos que llegue a un público más grande, a que ya esté en un estado consolidado. Lo mismo el nivel de acceso, hay innovaciones que pueden llegar a un público local y no por eso son menos importantes que unas innovaciones que llegan a trascender fronteras. En fin, entonces con estas categorías uno puede analizar ciertas innovaciones como estos cursos en línea que les llegan a mucha gente, que se han vuelto, digamos, una cosa ya muy consolidada, casi que están en etapa de madurez, y esto es muy importante en términos de qué tan madura está una innovación, cuál es el tipo de cambio, etcétera. Todas estas categorías lo que les estoy mostrando es que nos ayudan a entender la efectividad, pero también el valor agregado que dan ciertas innovaciones, ¿vale? Esta gráfica corresponde a un estudio que hicimos en el distrito el año pasado con el IDEP, con más de 4.500 docentes que participaron de un estudio donde queríamos entender las prácticas de investigación e innovación. Y nos llamó mucho la atención porque desde la literatura se dice que una innovación puede venir de afuera, es externa, puede venir, por ejemplo, de las secretarías del mismo ministerio, ¿cierto? De la institución, pero también hay innovaciones que vienen de problemáticas que tenga el docente, que son muy auténticas, digamos, que responden a sus necesidades y él mismo genera estrategias innovadoras para atender los problemas que tiene, ¿cierto? Esto para mí es una división interesante, artificial pero interesante, para mostrar cuál es digamos, la tendencia en el origen de las innovaciones. Lo que encontramos en este estudio el año pasado con los docentes del distrito que participaron del estudio es que la mayoría de veces son innovaciones que surgen respondiendo a sus propias problemáticas. Y esto para mí va a ser interesante precisamente por el tema de las resistencias. Uno va a ser más proclive a resistirse a algo que es ajeno, no familiar para uno, distinto a una innovación que le obliga a uno a atender un problema que uno ha encontrado por sí mismo. Entonces es muy importante aquí lo que encontramos, más del 80% decía que las innovaciones que hacía es porque reconocía problemáticas y las atendía, ¿vale? Bueno, un tema que también me interesa mucho son las barreras para innovar. Aquí pues la literatura habla de barreras de primer orden, esas que son ajenas, que tienen que ver con el no control que yo tengo. Por ejemplo, estamos hablando de las políticas institucionales. Barreras de primer orden son aquellas en donde yo no tengo nada de control porque de alguna manera yo no puedo de alguna manera hacer nada al respecto. Entonces, de alguna manera puedo, digamos, ser más proclive a resistirme a una innovación porque me la impone. Las barreras de segundo orden tendrán que ver con aquellas en las cuales yo, por ejemplo, mis creencias me llevan a pensar que eso no tiene que ver conmigo o yo no soy bueno, yo creo que no puedo ser bueno adaptándome a esas prácticas, etcétera. Entonces aquí las barreras tienen que ver más con cuestiones personales, mis propias creencias, y no barreras que tengan que ver con la institución donde trabajo o políticas o regulaciones, ¿cierto? En fin, y yo ya para cerrar uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles serían esas barreras que yo tendría y que puedo identificar, ¿cierto? Cuando yo me resisto a ciertas innovaciones, ¿a qué se debe, ¿cierto? A barreras que tienen que ver con la institución donde trabajo, las regulaciones que hay, o el tipo de creencias que yo tengo
sobre mis propias capacidades, las de mis estudiantes, etcétera. Todo esto va de la mano un poco con este mensaje del ecosistema que se plantea en el distrito, con esta cultura de la innovación, de la confianza creativa, como formas de vencer las barreras de segundo orden sobre todo, ¿bien? Pero siempre hay que tener presente que hay barreras de primer orden, que son cosas que no podemos cambiar, pero que también van a estar allí presentes, ¿bien? A propósito de las barreras, de las resistencias, muy importante en este estudio del distrito, encontrábamos que una de las, digamos, de las variables más importantes para que hubiese resistencia era la falta de reconocimiento. Digamos que lo que se encontró es que cuando se le preguntaba a los maestros durante los últimos 3 años cuál ha sido el reconocimiento que ha tenido usted entre la comunidad educativa cuando implementa una innovación, pues la mayoría pensaba que no tenía mucho reconocimiento y este es un tema importante y es cuando hablamos de innovación educativa tenemos que hablar de reconocimiento. Es muy importante reconocer que lo que hacemos es importante y hay una comunidad que lo está cogiendo, por lo menos que se hace visible, ¿vale? Y bueno, a propósito de esta cultura de la innovación, pues cómo fomentarla, unas ideas de cierre que se podrían dar es, primero hay que partir siempre de un problema, identificarlo. Segundo, hay que concebir la innovación como un proceso de aprendizaje y esto es muy importante. Si se va a hablar de un ecosistema de innovación, significa que va a haber condiciones para que las personas experimenten, se equivoquen, pero también que salgan de su zona de confort, lo cual no es fácil y esto puede generar resistencias. Siempre trabajar en compañía, generar comunidades para mí es central. Reflexión crítica sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos de esa manera y no de otra. Casualmente la próxima semana tenemos un webinar también con el ministerio, me han invitado a hablar sobre la sistematización de prácticas educativas. Vamos a estar con Frida Díaz de México, hablando sobre la importancia de la sistematización de prácticas. Identificar estas barreras que pueden o no depender de mí y definitivamente la mejor pedagogía es el ejemplo. Si queremos hablar de innovación, pues qué bueno que nosotros seamos de mente abierta, que estemos abiertos, digamos, como directivos docentes, como personas que trabajan desde secretarías o a nivel directivo en fomentar ideas diferentes, pensar de otra manera, pero de manera responsable, por supuesto.